Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos Lago Bianco. No te podés perder lo que viene directo desde acá, desde el Hospicio Bernina. Hoy te muestro Lago Bianco, completamente nevado. Una parada increíble del Bernina Express en el Cantón de los Grisones. Quédate hasta el final, donde te muestro un lugar soñado para hacer esquí de fondo gratis, La Rosa. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Estacionamos el auto en el Hotel Hospicio Bernina, con vistas al Pisca Brenia y al Lago Bianco. Este hotel, desde hace más de 130 años, recibe a sus huéspedes en un lugar en estrecho contacto con la naturaleza. Hace más de un siglo, el paso del Bernina fue atravesado por animales de carga, encontrándose con ventiscas en invierno y extensiones verdes en verano, caracterizadas por los intensos aromas y los colores brillantes de la flora alpina. En este bucólico entorno, el Hospicio Bernina ofrecía refugio a los caballos, representaba un punto de referencia donde podían encontrar un lecho para descansar y una comida caliente para refrescarse para continuar la travesía. Hoy, después de más de 130 años, el Hotel Hospicio Bernina se ha convertido en un punto de referencia para quienes aman pasar unas vacaciones y relajarse inmersos en la naturaleza que los rodea. Alojarse en este histórico hotel, situado a 2.300 metros sobre el nivel del mar, significa sumergirse en una naturaleza virgen que ofrece mucho a los visitantes en busca de nuevas experiencias. De allí caminando pasamos por La Cabrena, del Hospicio Bernina de Valposquiavo, que es otro restaurante y hotel que ofrece una cocina sencilla y genuina, habitaciones confortables y desde su terraza glaciar un panorama espectacular. Era increíble ver la cantidad de nieve que hasta cubría casi completamente los carteles típicos de hiking en Suiza. Seguimos caminando y disfrutando del paisaje hasta llegar a la estación de trenes Hospicio Bernina y al Lago Bianco. El Lago Bianco es un embalse situado en el puerto de Bernina, en el cantón suizo de los Grisones, Graubünden en alemán. Tiene una altitud de 2.234 metros y una longitud de 2,85 kilómetros. Una superficie de 1,5 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 53 metros. El embalse actual se formó con la construcción de dos presas, Scala y Arlas, en sus extremos sur y norte. El lago actual desagua hacia el sur, al igual que sus dos lagos precursores, y sus aguas acaban llegando al Adriático a través de los ríos Poschiavino, Ada y Po. Por el contrario, el Lech Nair, justo debajo de la presa del norte, desagua al norte, en el Mar Negro, a través de los ríos Inn y Danubio. El embalse del Lago Bianco se creó entre 1910 y 1911 para proporcionar un suministro constante de agua a una serie de centrales hidroeléctricas en el valle de Posquiavo. La estación de tren Hospicio Bernina es una estación de la línea Bernina del ferrocarril Rético. La estación se encuentra a orillas del Lago Bianco, cerca del Paso Bernina, entre Engadina y el valle de Posquiavo en Graubünden. Lleva el nombre del albergue, históricamente hospicio en italiano, que se encuentra en el paso de la carretera, a 50 metros por encima de la estación. Administrativamente, la zona pertenece al municipio de Posquiavo. Hospicio Bernina, a 2.253 metros sobre el nivel del mar, es a la vez la estación y el punto más alto del ferrocarril Bernina y también de toda la red de ferrocarriles réticos. También es la estación de tren más alta de Graubünden y del este de Suiza.
El ferrocarril Bernina es, en particular, el paso ferroviario más alto de Europa. En esta línea operan servicios y horarios en ambos sentidos, durante todo el año, a pesar de las duras condiciones invernales. La estación tiene 2 vías principales, cada una servida por una plataforma junto con varios apartaderos. La estación tiene un edificio de piedra de 3 pisos y también incluye varios edificios de mantenimiento. Una característica notable es que la vía de acceso sur a la estación en realidad pasa por uno de estos edificios, que también incorpora en una vía diferente una plataforma giratoria cubierta para uso de los quitanieves de la línea, una estación transformadora y una vivienda. La estación de tren se inauguró con la finalización de la línea en 1910. El edificio de la estación data de la inauguración, pero se amplió y adoptó su forma actual en 1925. En el momento de la inauguración, la elevación de la estación se midió en 2.256 metros, y este valor se refleja en al menos un cartel original en la estación. Al principio te dije que te mostraba un lugar muy particular, La Rosa. La Rosa era un apareadero de correos y mulas construido en el siglo XVII y una escala fija para el transporte de mercancías y personas en el muy frecuentado cruce norte-sur de los Alpes. Después de la construcción del ferrocarril Bernina, el movimiento de mulas se paralizó y el edificio empezó a deteriorarse. Desde la primavera del 2010, la antigua casa de correos ha vuelto a cobrar vida y ahora se utiliza como lugar de encuentro para los lugareños, como lugar para celebrar bodas, celebraciones o talleres. A veces cuesta arriba, a veces cuesta abajo y luego nuevamente llano. La pista de esquí de fondo de La Rosa recorre un circuito alternativo de unos 4 kilómetros. En el sur se encuentra la parte algo más exigente, pero el esfuerzo merece la pena. Inmediatamente después de la subida del Ausón, se disfruta de una maravillosa vista del valle. En el norte, el recorrido es más llano y también apto para principiantes. El sendero es accesible para todos y de uso gratuito. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó, así como de compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy. No te pierdas el video de Posquiavo y la playlist de Suiza que te dejo aquí al lado.